¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone o en tu iPad? Hoy te tengo un nuevo tutorial de cómo puedes instalar el servicio de eSign en tu dispositivo para que puedas instalar cualquier aplicación que quieras. Así que comencemos. Antes de empezar, cabe la pena mencionar que esto es un servicio gratuito y sin computadora, así que es posible que en algún momento en el futuro, luego de que estés viendo este video, la aplicación deje de funcionar y tus aplicaciones se revoquen y ya no estén, ¿verdad? Ya no estén disponibles en tu dispositivo, y es por esa razón que te recomiendo también que utilices otras alternativas que ya tengo en el canal, tanto métodos de pago como métodos con computadoras, los cuales son un poquito más estables, y todo eso te lo dejo acá abajo en la sección de la descripción de este video, por si acaso estás viendo este video en el futuro y no te funciona. Acá abajo tengo más alternativas. Y antes de comenzar con este tutorial, sígueme en mi cuenta de Telegram para que te puedas comunicar conmigo directamente si es que tienes algún problema con este tutorial. Lo primero que estaremos haciendo para tener este sistema de eSign sería ir a esta página que te estaré dejando en la descripción del video, que se llama Skibidi Tech. Simplemente tocamos aquí la parte de Get Started, o vamos ahora a comenzar a utilizar, y te estará apareciendo este anuncio. Simplemente lo ignoras y vamos a apretar aquí el botón de permitir. Le damos ahora a cerrar y vamos a ir a la sección de configuración y vamos a la parte de general y bajamos a la sección de administración de dispositivos y VPN. Tocamos aquí y puedes ver que aparece un perfil llamado con el mismo nombre de Skibidi, y tocamos aquí para poder instalar este perfil que nos permitirá tener acceso a este sistema de eSign. Escribes aquí tu contraseña y luego simplemente apretamos aquí el botón de instalar para poder tener este perfil en nuestro dispositivo. Y ahora cuando salimos de aquí, vamos ahora a la pantalla de inicio de tu dispositivo y ahora puedes ver que tenemos ya la aplicación de este servicio de Skibidi Tech para poder instalar eSign. Lo próximo que tenemos que hacer sería abrir la aplicación de Skibidi Tech y puedes ver que aparecen aquí un montón de cosas como Scarlet, KeySign, etcétera, pero en este video nos estaremos enfocando en eSign, que es el que está funcionando al momento de hacer este video. Y tocamos aquí la parte de Get, puedes ver que aparece un certificado que sería el de Beijing, etcétera. Una vez más, puede ser que al momento de hacer este video aparezca otro nombre aquí, así que asegúrate de seguir y escoger el primero o intentar otras alternativas. En el momento de hacer este video, el de Beijing es el que está funcionando. Le damos ahora a instalar y vamos ahora a la pantalla de inicio o a tu librería de aplicaciones para que puedas ver cómo se va instalando esa aplicación. Pero una vez esto termine, ahora tenemos que hacer un paso bien importante, y es que puedes ver que aparece que el desarrollador no es confiable, y para poder hacerlo tenemos que ir otra vez a la aplicación de configuración donde estábamos prácticamente anteriormente, en la parte de administración de dispositivos y VPN. En la sección de general tocamos aquí y puedes ver que ahora aparece la app empresarial con el nombre de certificado que te hablé anteriormente, y tocamos aquí para poder entonces confiar en esta aplicación. Pero para poder hacer eso tenemos que reiniciar el dispositivo, y entonces te estaré mostrando cómo es que sucede todo esto. Una vez tu dispositivo se reinicie, vas a poder ver que aparece ya puedes instalar el perfil, y simplemente deslizamos hacia arriba y apretamos el botón de la izquierda, el de instalar perfil. Te estará pidiendo tu código de seguridad y luego de hacer eso el teléfono se estará reiniciando sin ningún problema, y entonces tenemos acceso a esta aplicación que pueda funcionar sin ningún problema. Una vez entonces hagas esto, ya vas a poder ver que la aplicación de eSign abre sin ningún problema. Asegúrate de darle Agree para que entonces puedas configurar todo esto y te lleve a la versión ya en esta parte principal de la aplicación. Pero muy importante, tenemos que descargar los certificados que estaremos utilizando con eSign, y para eso vamos a regresar a la aplicación de Skibidi Tech y tenemos que tocar aquí en la parte inferior a la sección de certificados, y asegúrate de ir a la sección de All, y estaremos descargando el mismo que prácticamente configuramos en la aplicación de eSign, que una vez más al momento de hacer este video se llama Beijing, y esa palabra en chino que no sé cómo pronunciarlo. Simplemente le damos aquí a Get, pero una vez más es posible que en el futuro haya otro nombre ahí. Asegúrate de seleccionar el mismo que utilizaste para poder firmar la aplicación de eSign. Aquí puedes ver que nos aparece el archivo .zip con los certificados, y vamos a darle aquí al botón de más para poder entonces guardar esto en la aplicación de archivos. Vamos aquí a buscar un lugar donde te acuerdes para que entonces no pases tanto trabajo encontrando ese archivo. Yo simplemente voy a ponerlo aquí en la parte de, puedes ver que tengo muchos certificados. Vamos aquí a ponerlo en esta carpeta. Una vez más puedes poner donde tú quieras, lo importante es que te acuerdes dónde fue que lo pusiste. Ahora entonces el próximo paso sería abrir la aplicación de archivos e ir a esa carpeta o ese lugar donde guardaste esos certificados. Voy aquí a la carpeta donde lo guardé y puedes ver que me aparece aquí BZZ. Tocamos aquí este archivo .zip para poder abrirlo. Puedes ver que se descomprimieron esos archivos y tenemos una carpeta con 3 archivos, uno que termina en Mobile Provision. Vamos aquí a ponerlo en una lista para que puedas verlo mejor. Puedes ver que tenemos uno que termina en Mobile Provision, uno con P12, y este archivo de README que sería la parte de la contraseña, que al momento, como te menciono, en este caso sería Apple P12. Esto lo puedes tener en tu dispositivo, así que asegúrate de copiarlo exactamente como es que funciona aquí.
Y ya entonces que tengamos esto, vamos ahora a regresar a eSign para poder entonces llevar todos estos archivos y poder firmar la aplicación que quieras instalar. Para poder llevar estos certificados a eSign, simplemente lo abrimos y ahora vamos a apretar aquí el botoncito de menú para entonces poder importar ese archivo de certificado y vamos a buscar esa carpeta, ya por lo menos aquí me aparece reciente, y vamos a añadir la parte del Mobile Provision para poder tenerlo aquí, como también la parte del certificado. Vamos aquí a volver otra vez a esa carpeta, no sé por qué siempre regresa otra vez, y añadimos aquí el archivo de P12 y una vez entonces tengas este archivo simplemente lo tocas para poder entonces importar el certificado a este sistema. Vamos aquí a escribir la contraseña que sería Apple P12 y el .com para poder asegurarnos de que estaba funcionando esto sin ningún problema, y puedes ver que se ha añadido sin ningún problema. Luego de que hayas escrito la contraseña para el archivo P12, vamos ahora a tocar el de Mobile Provision y vamos a darle importar para que ambos archivos ya estén directamente en eSign y podemos entonces utilizarlo para firmar esta aplicación que quieras instalar. Ya entonces estamos listos para poder instalar la aplicación que quieras utilizar con este servicio, y para poder importarla simplemente tocamos el botón de menú aquí, vamos a darle a importar y aquí vas a poder buscar la aplicación que tú quieras. Como esto simplemente es una demostración, te voy a enseñar cómo puedes instalar la versión de Delta. Una vez más, esto es una aplicación completamente gratuita, es simplemente para que veas cómo es que funciona todo esto. Y ahora que una vez entonces la tenemos aquí, puedes ver que ahora tienes que moverte a la pestaña abajo de aplicaciones, donde puedes ver que aquí está la aplicación de Delta y simplemente la tocamos para poder entonces firmar la misma, porque recuerda que tenemos que utilizar el certificado para poder firmar la aplicación para entonces después instalarla. Vamos a darle aquí el botoncito de firmarla para que entonces todo esto esté ya configurado sin ningún problema, y ahora sí entonces podemos apretar el botoncito de instalar para entonces poder tener este servicio de eSign con todos los certificados y todo lo que necesitamos para instalar la aplicación. Y vamos a darle aquí el botoncito de instalar y podemos ahora salir de aquí para poder ver el progreso de la misma, y puedes ver que ya prácticamente ha terminado. Es una aplicación bastante pequeña y puedo tocar aquí y como puedes ver ya la aplicación se ha instalado sin ningún problema en mi iPhone, y así como puedes utilizar eSign para instalar la aplicación que tú quieras en tu dispositivo. Ahora que hemos llegado al final, te puedo contestar algunas preguntas que muchas personas dejan acá abajo en la sección de comentarios, y es: ¿qué pasa si la aplicación que estoy utilizando deja de funcionar? Pues como te mencioné al principio, es posible que este certificado sea revocado y entonces pues ya la aplicación no va a estar disponible en tu dispositivo, así que asegúrate de seguir un método acá abajo en la descripción del video que es un poco más estable o que utilice una computadora. ¿Qué alternativas entonces tienes si a la hora de utilizar este servicio te dice que hay problemas con la integridad a la hora de instalarlo? Pues una vez más lo mismo, es posible que el certificado haya sido revocado y es por eso que entonces vas a tener que utilizar otra alternativa de las cuales que tengo acá abajo en la descripción del video. Otra pregunta que muchas personas hacen es si tengo que validar la instalación de esta aplicación cada 7 días, como sucede con Austro o SciStore, y con este certificado no te tienes que preocupar por eso. Mientras el certificado esté válido, vas a poder utilizar la aplicación sin ningún problema. Y por último, muchas personas quieren utilizar estos servicios gratuitos para poder instalar emuladores, como es el caso de Melo NX, para jugar Nintendo Switch u otros emuladores más poderosos. Desafortunadamente, con este sistema que te enseñé en este video, no puedes activar el sistema de JIT, así que no puedes darle más poder a ese emulador, así que ten eso en consideración. Para poder tener acceso a este servicio necesitas sí o sí una computadora. Y bueno, con ese último detalle te he enseñado cómo puedes utilizar este servicio de eSign para poder instalar aplicaciones en tu iPhone o en tu iPad. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y también sígueme en mi comunidad de Telegram para que te puedas comunicar directamente conmigo si es que tienes alguna duda o pregunta. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.